Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presentaré los resultados de la investigación, narrativas, discurso y coherencias históricas en video, análisis documental de representaciones históricas en TED-Ed. El objeto de esta investigación son 5 videos de aproximadamente 5 minutos cada uno y en promedio 4 millones de visitas. Todos ellos están contenidos dentro de la lista de reproducción History on Trial o Historia en Juicio o Historia Versus, producidos por el canal TED-Ed y dirigidos por Alex Liendler. El canal TED como tal es una derivación del famoso canal TED, donde se ofrecen conferencias de diferentes temáticas, y como tal este canal se aboca a la difusión del conocimiento para el nivel de estudiantes de preparatoria y grados más abajo, sobre todo del público estadounidense. Se asume que son auxiliares en enseñanza de la historia, así se autodefinen, y por lo tanto están destinados específicamente al público de estudiantes. Los videos que se seleccionaron, los 5, corresponden al patrón de personajes históricos clásicos del libro de texto. Son líderes políticos y militares que fueron muy importantes y que en las narrativas más tradicionalistas son siempre protagonistas. Se trata de un juicio en el cual el personaje como tal no está presente dentro de la sala. Ahí solamente están el juez, su abogado defensor y su abogado acusador, y un omnipresente narrador. Sin embargo, estos dos abogados verdaderamente intentan convencer al juez y al narrador y, en consecuencia, al público de su postura sobre el personaje. Los 5 elegidos son Cleopatra, Gengis Khan, Colón, Vladimir Lenin y Nixon. ¿Por qué se eligieron esos personajes y no otros? En primer lugar, porque son los 5 producidos por el mismo autor, Gendler, y si bien hay otros que también los hizo el autor, en este caso se abordó desde la perspectiva en que se pudiera tomar más contextos geográficos y temporales, es decir, hay una cierta distancia entre Cleopatra y Nixon, como también lo hay entre Gengis Khan y Lenin. De esta manera, varias perspectivas se pueden analizar y el resultado se esperaba que fuera más fructífero. ¿Por qué es importante esto? Como ya se dijo, hay millones de estudiantes visualizando estos videos. Y no solo eso, sino que el hecho de que se asumen como auxiliares en la enseñanza de la historia genera que el tipo de narrativa que construyen sea particular. Se pretende una cierta neutralidad porque el contenido escolar muchas veces se asume que tiene que ser neutral o que debe aparentar ser neutral, y por tanto su discurso está implícito y no se hace patente para los estudiantes muchas veces que están también recibiendo una forma de discurso. Por otro lado, ofrece algunas formas de conciencia histórica y los estudiantes construyen a partir de ello su propia conciencia histórica. De ahí que sea importante explicitar todo esto y de ahí el valor de la investigación. Para guiarla, se tomaron 3 preguntas básicas. ¿Qué narrativa se propone en los videos analizados y qué discurso se presenta? Y finalmente, ¿cuál es la propuesta en la construcción de conciencia histórica? Para responderla se recurren a 3 herramientas. La primera, conciencia histórica, a partir de lo que postulaba Rosen, con sus 4 tipologías de conciencia histórica: tradicional, ejemplar, crítica y genética. La tradicional podríamos decir que es la forma básica y que en casi cualquier contexto puede aparecer de conciencia histórica, es decir, narrativas tradicionales con un apego a los valores del pasado, porque como funcionaron en el pasado y el pasado de alguna manera sigue patente, tienen cierto valor. La forma ejemplar es más cercana a lo que se llama historia maestra de vida, es decir, las enseñanzas de la historia como tal, en esa perspectiva, serían más bien porque en un momento de la historia se aplicó algo que es bueno en todos los contextos. Es decir, no importa tanto la historia por la historia, sino qué nos puede enseñar de forma atemporal. Y lo mismo ocurre con los valores. La forma crítica es un poco el espejo de la forma tradicional. En este caso, hay una crítica a las narrativas predominantes, hay una crítica a los valores del pasado y se toma una distancia respecto de ello. Es decir, se establece que lo del pasado pues no necesariamente enseña algo, ¿no? Sino que hay que ir en contra de eso. En cambio, la perspectiva genética o la forma de conciencia histórica genética es quizá la más compleja de las 4,
y trata de hacer una vinculación entre los tiempos, pasado, presente y futuro, relativizar los valores con el tiempo, sin descartarlo necesariamente y tampoco considerarlos como máximas de vida. Es un poco la forma más complicada de elaborar. También hay 3 competencias de cada una de estas tipologías, que son de experiencia, interpretación y orientación. La de experiencia consiste en la identificación del tiempo, que el pasado es el pasado, el presente es el presente. La interpretación es la que permite vincular los tiempos y establecer las relaciones entre ellos. Y por último, la de orientación permite que la conciencia histórica de alguna manera te permita ser operativo como persona al aprender algo del pasado para el presente y al mismo tiempo generar expectativas hacia el futuro. Hay una cuarta competencia teóricamente, que es la competencia narrativa, sin embargo, que se utiliza más bien como un nexo. ¿Por qué como un nexo? Porque como establece Rosen, la única forma en que podemos apreciar la conciencia histórica es a partir de la narrativa. La narrativa es donde se explicita la conciencia histórica. Entonces, dicho eso, todas las narrativas contienen también un discurso. Y es aquí donde se inserta la siguiente herramienta teórica, el análisis de discurso, como lo propuso Van Dijk. Se trata en este caso de varias categorías que permiten ir desmenuzando el discurso que se presenta en cada video a partir de las siguientes categorías. La primera se refiere a qué acceso tiene quien produce el video, o en este caso el discurso, a su público. Ya dijimos, es bastante amplio, millones de espectadores en todo el mundo. La siguiente se refiere a cómo se presenta la escena, es decir, el autor hablaba en su caso concreto de un discurso en un parlamento. Aquí llevándolo al video, es claro que los personajes pues no existen como tal, pero como se está en una representación de un juicio, el cómo aparece el enfoque, cómo se representa a los abogados, cómo se juega con los espacios, con la proximidad o la lejanía, tiene un impacto en cómo se percibe el discurso. Después, los significados sociales y los actos de comunicación se refiere en particular a cómo se utiliza el lenguaje, en concreto la semántica, para guiar un argumento y fortalecerlo a partir de los significados que el público ya tiene. Es decir, les adelanto que en ningún caso aquí se fundamenta las afirmaciones de los abogados, así que su recurso es más bien retórico. Es decir, no van a tratar de convencer a partir de pruebas, sino a partir de apelar a lo que el público ya piensa de los personajes y de narrativas que hacen conocidas. El siguiente nivel se refiere justamente a esto, a los significados locales y la coherencia. Cómo se estructuran todas las ideas del discurso para fortalecer una argumentación concreta y convencer al público de que esa es la buena. El esquema del texto es cómo se organiza esto para que sea más eficiente y las macrosemánticas son el discurso en general. En este caso en concreto, cómo se genera el discurso global del video. Se puede pensar que como hay 2 abogados, uno que defiende y uno que ataca, va a haber 2 discursos, pero en realidad por la forma en cómo se concluye cada video, hay un discurso único que se matiza con una de las perspectivas y favorece la otra porque es la que va a guiar realmente la explicación. Ahora, para la investigación se recurre a esas herramientas, pero para poder aplicarlas en una investigación cualitativa, primero hay que pasar del video a lo textual, por lo cual se hizo una transcripción. Y después de la transcripción se sacaron citas que se colocaron en matrices como esta, en las cuales, este caso es conciencia histórica, se hace un cruce entre, para cada personaje evidentemente, de la tipología de experiencia, la tipología tradicional y cómo se vincula con la experiencia. La ejemplar, interpretación, experiencia y así con cada una, puesto que si bien las tipologías como tal nos dicen algo, al vincularlas con la experiencia, con la interpretación, con la orientación, permiten ir desmenuzando exactamente cómo se va consolidando la noción de conciencia histórica en cada video. Para análisis de discurso, en las materias únicamente se incluyeron algunas de las categorías, no se incluyeron todas. ¿Por qué? Porque en el caso del esquema del texto es factible, ya que hay oraciones que pueden ir guiando para dónde va el discurso, pero macrosemántica, por ejemplo, es imposible porque se trata de un análisis general de todo el texto y eso es más conveniente hacerlo directamente en el trabajo escrito. Y, por ejemplo, setting o access
es más fácil hacerlo con números en el caso del segundo y el primero con imágenes. Pero en todo caso, se extrajeron fragmentos de la transcripción y se colocaron aquí para posteriormente analizarlos después de catalogarlos. Una vez que se hizo la extracción, se analizaron tanto a nivel discursivo como en consistórica y se obtuvieron resultados. Empezando. En términos generales, lo que se concluyó es que la forma en cómo se presentan a los personajes que están en todos los videos, que son el juez, que es un único juez, nunca cambia. Es un hombre mayor, afroamericano, calvo y de bigote, como pueden observarlo ahí. Siempre tiene una actitud relativamente neutral, inquisitiva, bastante crítico, severo a veces. El único caso excepcional, de hecho, es el de Nixon, donde se refiere tanto al abogado como al personaje como crook, que se puede traducir como pillo o más coloquialmente como lacra. El abogado defensor varía, tiene varias presentaciones, en comparación con el acusador, que tiene una sola apariencia en todos los videos. Siempre es un hombre caucásico, menudo y de cabello negro, con una actitud un tanto crítica y a veces mordaz. Por su parte, los defensores son 4 representaciones, pero podremos decir que son 5 personajes. El primero es el caso de Cleopatra. Es un abogado corpulento, un hombre mayor, sin barba ni bigote, cabello cano o grisáceo, con actitud relativamente calmada. Y al igual que el que sigue, que es el que defiende a Gengis Khan, y el cuarto, que es el que defiende a Lenin, tiene actitudes relativamente calmadas. Parece que están explicando. No obstante, el caso del tercero y el quinto, que corresponden a Colón y a Nixon, parecen un poco más impertinentes, un tanto más a la defensiva. Esto es importante porque cómo se representa a los abogados tiene un peso significativo. Quizá donde es más claro es en el caso de Nixon y en de Lenin. En Lenin, por ejemplo, no se puede escuchar su voz en este caso, pero tiene un acento ruso. Es el único abogado que tiene un acento distinto, por así decirlo, a todos los demás. Entonces, esto junto con su apariencia es una caricatura estereotipada de un hombre mayor ruso y está defendiendo a un personaje que también es ruso, o bueno, de la Unión Soviética. Entonces, eso tiene un impacto en cómo se percibe o cómo se pretende que se perciba. Sobre los personajes en sí, a nivel discursivo, se confirma la hipótesis de que las palabras que se seleccionan tienen un peso y por ello son cuidadosos en qué palabras utilizan en concreto. En general, podríamos decir que hay una confrontación entre una visión de, por ejemplo, un Gengis Khan genocida, que sería la negativa, y un Gengis Khan constructor de pueblos o constructor de estados, que sería la positiva. Con Cleopatra exactamente lo mismo, pero en el aspecto de la sexualidad o de una mujer empoderada. En Lenin, un revolucionario contra un dictador. En Colón, un esclavista y genocida contra un aventurero, emprendedor. O en el caso de Nixon, un oportunista y abusivo contra un progresista. En las ideas generales, el discurso que se enfoca va dejando que uno de los dos personajes sea el victorioso. En este caso, en Gengis Khan, por ejemplo, la postura del defensor es la que está un poco mejor posicionada, es la que es menos injuriosa. Y lo mismo con Cleopatra. Son posturas un poco más políticamente correctas. En concreto, en Cleopatra es mucho menos complicado criticar la postura del abogado defensor que la del acusador. Caso contrario, en Colón y en Nixon, el acusador parece llevar la voz cantora. El defensor se ve muy apretado para tratar de defenderse y, por ejemplo, en Nixon definitivamente pierde el debate desde el hecho de que el propio juez lo llama lacra al personaje y al abogado. En Colón, las perspectivas del defensor son tradicionalistas y un tanto criticables, también estereotipadas en realidad. Quizá el caso más interesante es el de Lenin, donde las posturas parecen más matizadas al final, aunque la postura del defensor parece ser la que se impone en cierta forma, aunque claro, es el debate más apretado, en todo lo demás es claro el vencedor. Y en particular en Nixon es evidente que el defensor queda descalificado de inicio y en Cleopatra, por ser políticamente incorrecto, lo es el acusador. En el uso también del lenguaje,
no únicamente por las palabras, sino por hacia dónde se está apuntando, es un presentismo muy marcado. Lo que importa no es tanto la explicación histórica para convencer, sino qué significados tienen peso en el público actual. Es decir, hablar de Nixon como ambientalista en su tiempo no es importante, pero para la población actual, sí. El ambientalismo tiene un peso mayor que en su periodo. Igualmente con Cleopatra, hablar de su sexualidad, aunque sea de una forma más políticamente correcta que comprometida, también es más afecto al público que la postura moralista del acusador. Esto combinado con el discurso que se puede observar en la representación de los abogados, que coincide, por cierto, es decir, el abogado de Gengis Khan, defensor, y de Cleopatra, defensora también, tienen más presencia que el acusador. Por el contrario, en el caso de Nixon, es evidente que el acusador es representado de forma más imponente, tiene más acercamientos e inclusive tiene un soliloquio en el cual continúa el video, cuando en todos los demás videos, al final del discurso, salen ambos abogados. Entonces, el discurso aquí se va confluyendo hacia una sola perspectiva. Se presentan dos, pero al final es uno que se matiza. Para concluir con conciencia histórica. La conciencia histórica que se genera aquí, lo más relevante es que es múltiple. Es decir, un solo autor genera diferentes formas de conciencia histórica. Hay desde lo tradicional hasta lo genético. Ciertamente pretende que lo más sea genético y crítico, aunque claro, esto es matizable por el hecho de que, como se dijo, ninguno de los casos argumenta con fundamento. No se citan fuentes, salvo en un caso excepcional de Colón, donde se habla de Bartolomé de las Casas, pero el resto de videos y el resto de ese mismo video son netamente falaces. Entonces, técnicamente, las formas de conciencia histórica, crítica y genética requerirían de un fundamento, de una forma de investigación histórica que sustente esa percepción. No obstante, aquí no aparecen, pero sí es operativo en las formas en que se quiere entender la historia a partir de la conciencia. Es decir, los valores se relativizan, como en el caso genético, se critican a las narrativas, como en el caso crítico, y también a los valores de esa misma perspectiva. En el caso ejemplar, aparece, por ejemplo, el caso de Nixon, donde el abogado acusador señala que independientemente de los contextos en que pueda actuar un personaje, lo que importa es la acción en sí. Es decir, una lección atemporal que está contenida en la historia. Y en el caso tradicional, el exponente más sencillo de ubicar sería también con Colón, donde su defensor tiene una postura donde lo que importa es la tradición para el pueblo y por lo que implica los héroes en sí. Es decir, una narrativa tradicionalista y una percepción de los valores que son estáticos. Otro aspecto significativo para destacar es el hecho de que todos estos elementos coexisten no solamente en el mismo autor, sino también en cada video y dentro de los propios abogados. El abogado de Colón, que se dijo que es netamente tradicionalista, tiene un leve elemento crítico en una aseveración sobre la crítica de fuentes, por ejemplo. Entonces se puede concluir que en realidad las formas de conciencia histórica coexisten muchas veces en un individuo y que no necesariamente se excluyen mutuamente, muchas veces se complementan. Se observó en las matrices que varias frases contenían elementos tanto de la tipología crítica como de la tipología ejemplar o de la genética. Otro aspecto también que ameritaría un estudio propio es la representación de las mujeres, en concreto en el caso de Cleopatra y en el caso de Gengis Khan. En ese segundo, por la forma en que se presentan las esposas de los jefes mongoles, ya que pareciera que es una inclusión políticamente correcta, pero que realmente no está comprometida con alguna postura del feminismo o nada similar, sino que se incluye únicamente porque al público al que va dirigido esa perspectiva le podría ser atractiva. Y esos serían todos los resultados de estas investigaciones. Les agradezco la atención y hasta luego.